Vale. Ya hemos comentado que a menudo se acusa a los liberales de ser economicistas, que solo interesa la economía, ¿no? Y en muchas charlas hemos hablado de, pues eso, cosas de economía, dinero, finanzas. Se defiende el libre mercado por la prosperidad y todo eso. También hablamos de política a menudo, hemos tenido muchas charlas de política y de generación política, de cómo controlar. Y estas últimas charlas quizá van en plan, antes he hablado yo de ciencia y ahora vamos a ver la charla un poco de cuestiones morales y éticas. Le he llamado los retos de la bioética del siglo XXI, por ponerle un nombre así rimbombante. Bioética, ética de lo biológico, pues toda la ética es ética de lo biológico, ¿no? Porque las cosas que no están vivas, pues aplicarles ética no tiene mucho sentido. Pues la bioética pues se refiere más a temas de reproducción, prolongación de la vida, eutanasia, cosas así. Me he dejado unos cuantos temas antes y quedaron, vamos a ver cómo los conectamos también un poco con lo de ahora, porque quiero ver temas bioéticos, problemas éticos que hay ahora, que dentro del liberalismo algunos están muy claros, otros se discuten, el típico que se discute hasta la eternidad, y no quiero que nos tiremos toda la hora discutiendo ese tema, porque entonces no da tiempo para los demás, es el aborto, entonces, pero todos los demás a ver si los podemos tratar un poco antes, y el aborto ya, pues no quiere decir que no quiera que hablamos, pero que no se nos coma todo el tiempo, ¿eh? Y de cara al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué problemas nuevos va a haber o cuáles se van a agravar, cuáles se pueden resolver? Un problema típico, que no he mencionado antes, que también tiene relación con la ciencia, es qué va a pasar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser un peligro, podemos crear una especie de Terminator que nos liquide a todos. O qué pasa, por ejemplo, en China se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para una cosa que llaman crédito social, identificar a la gente, tener bases de datos de lo que hace y así darles una especie de calificación de eres buen ciudadano o no. ¿Cómo esto se puede utilizar para el control social? ¿Se podría utilizar también para la planificación económica? Algunos de vosotros me venís como, bueno, pero el problema del cálculo económico lo vamos a resolver porque ya tenemos inteligencias artificiales que cada vez sean más listas, entonces las cargamos de información y que nos planifiquen la economía. ¿Esto es posible o no? La respuesta es no, porque la propia inteligencia artificial hace más complejo el propio sistema que tiene que representar intelectualmente de forma cognitiva y obtener datos. Entonces va a ser como una pescadilla que se intenta morder la cola y no puede. Una cosa para que no se me olvide decirlo. Dentro del liberalismo, especialmente austriaco, hay dos palabras clave que es escasez, propiedad, y siempre te cuentan el mismo rollo, escasez, propiedad, ¿no? Esto es muy rothbardiano. Yo cuando critico a Rothbard es porque me lo he leído y lo conozco, y Rothbard es muy bueno en unas cosas, pero en otras tiene limitaciones. Entonces yo voy, si intentáis ciertos temas tratarlos como escasez, propiedad, derechos de propiedad, es que no va a encajar, porque hay cosas que no tiene sentido, o no es igual de claro decir que son escasas y que se apliquen derechos de propiedad igual que hay derechos de propiedad sobre objetos físicos. Entonces yo creo que la forma de tratarlos más correcta es conflicto, reglas. Es decir, hay un problema y el problema es un conflicto. La voluntad o las preferencias de las personas no coinciden, se pelean, no están de acuerdo, quieren cosas diferentes, entonces aplicamos reglas. Y esas reglas frecuentemente son reglas de propiedad. De hecho, el derecho de propiedad es una regla. Aquí mando yo, en mi propiedad yo soy el dueño, y en tu propiedad mandas tú, y yo no puedo agredirte, no puedo robarte, y si queremos compartir la propiedad o usar uno la propiedad de otro, cambiamos las reglas mediante contratos, ¿eh? Pero simplemente que tengáis esa idea. Todos estos problemas no los penséis todos en plan escasez-propiedad, sino en plan conflicto, reglas. Es que el siguiente va de esto, privacidad, honor, derecho a la propia imagen. ¿Cómo le aplicamos cosas de escasez al derecho a la propia imagen y a la privacidad? Decimos, bueno, una postura liberal es, yo la información que tengo de ti la tengo yo, es mía, en el sentido de que la he conseguido yo, y cuento tus cosas, y si eso afecta a tu honor o a tu privacidad, si te he grabado mientras estabas teniendo sexo ahí por la noche con tu mujer o con tu pareja y luego lo emito por televisión o por internet, es tu problema. La cámara era mía, las imágenes eran mías, son mías, y yo lo he emitido por mi canal, luego ahí no hay ningún problema. Pues resulta que la gente, a todo eso, a la mayor parte de la gente eso le chirría. No intervine el otro día cuando estabais con Irune. Para entender la psicología de la gente, debéis entender que a la gente le preocupan una serie de cosas como su intimidad, que ya no dices que es que sea mi propiedad, sino es mi intimidad, y su estatus. Somos criaturas de estatus. Entonces, podemos decir que hablar mal de otra persona no es agredirla, o al menos no es igual que agredirla físicamente. Entonces, los liberales tenemos claro que una agresión física está mal y es algo que decimos no.
hay un derecho de defensa contra eso. Pero las agresiones verbales, o si no queréis llamarlas agresiones, los actos verbales pueden ser muy dañinos, muy ofensivos. Y a la gente no le gusta que se realicen, y para que haya un poco de armonía social, pues todas las sociedades tienden a generar normas para evitarlas y castigarlas. Entonces, ¿qué haremos cuando de aquí al futuro todo eso va a ser, en cierto modo, cada vez más fácil, o cada vez hay más capacidad de hablar mal a una persona y que se entere todo el mundo? La cantidad de personas a las que les han destrozado la reputación es simplemente esparciendo un rumor por internet. Entonces, el liberal, ¿qué va a decir? Oh, la gente puede decir lo que quiera, entonces nosotros nos desentendemos. Esa es una opción posible. A mí me parece un poco corta. A ver si podemos hacer algo más para evitar estos problemas. Tema de las armas. Cada vez hay más armas y cada vez podemos disponer de más armas físicas. Decimos, ¿es un problema? ¿No son un problema? ¿Qué pasa con las armas inteligentes? Todo el tema de la inteligencia artificial, uno de los miedos es que cada vez va a haber más armas inteligentes que no estén en manos de soldados, sino que estén en manos de un programa de ordenador. Entonces hay gente que ya está diciendo, eso hay que prohibirlo, o eso hay que limitarlo, eso hay que regularlo. También quiero meter el tema de las armas porque ahí hay mucho... Los liberales dicen, lo resuelven como demasiado rápido diciendo, bueno, yo tengo derecho a tener las armas que quiera para defenderme, o incluso algunas que sean ofensivas mientras no las use. Vale, pero luego podemos empezar a usar datos, es decir, ¿cuál es la ciencia de las armas? ¿Qué datos hay de donde hay más posesión de armas? ¿Hay más conflictos? ¿Hay más muertos o más heridos? Entonces, por ejemplo, hay un investigador que se llama John Lott, que dice que cuantas más armas se tiene, hay menos crimen. ¿Por qué? Porque los agresores potenciales se dan cuenta de que la gente se puede defender y entonces son más prudentes, no van a agredirles. Pero también hay otros investigadores que, como la evidencia es complicada y hay que interpretarla y analizar los datos, dicen que eso no es correcto. Entonces ahí hay un debate constante. Un peligro típico hay dos peligros típicos de tener armas. Unos, que caigan en manos de niños y en que todos los niños utilizándolos se maten entre sí jugando, y otros, suicidios. Es decir, esto es ciencia, se sabe que si las familias tienen armas en casa es mucho más probable que haya suicidios. Es decir, como una vez tienes el deseo de suicidarte, o no digo que sea un deseo positivo, pero el trauma de querer suicidarte, si tienes el medio cerca, pues efectúas ese suicidio. Mientras que si no tuvieras ese arma, pues esos pensamientos suicidas pues igual se pasan porque no pueden llevarse a cabo. Relacionado con bioética, ciencia y todo, el matrimonio homosexual y las adopciones, ¿son buenas para los niños? ¿Son malas para los niños? ¿Lo que debe primar es el interés del menor? ¿O la gente tiene derecho primero a casarse y ser tratados igual que los demás? Conecto esto con lo que decía hace un instante de lo que le importa a la gente, su imagen pública, su estatus. El último libro de Fukuyama se llama Identidad, Identity, y trata sobre todo sobre la dignidad. A la gente no le basta que no le agredan, le resulta muy importante que le reconozcan socialmente. Yo pongo este ejemplo a menudo, igual no me lo habéis oído, igual sí. Si yo paso delante de vosotros y no os saludo, y se supone que os conozco y lo normal es que os salude, os lo tomaríais como algo neutro. Lo normal es como tomárselo mal, ¿no? Es decir, hay como un nivel base de lo normal, que es realizar ciertas acciones positivas de reconocimiento del otro, de hola. A veces basta un hola, que simplemente quiere decir, me he dado cuenta de que eres tú y te digo algo simplemente, o un movimiento de la cabeza. Pero simplemente como pasar de largo es, no eres nadie, no me importas. También puede ser un error, que no te reconozco, o que estoy pensando en otra cosa, o no te he visto. Pero que la gente se toma mal cuando no le saludan. Pues los homosexuales dicen lo mismo respecto al matrimonio homosexual. Si nos decís que el matrimonio solo puede ser una cosa y nosotros somos una unión civil pero con otro nombre, nos estáis tratando como de una forma distinta. Estáis diciendo que no merecemos el mismo respeto, la misma dignidad. Pues a ver cómo tratamos eso. Ya mencioné antes, relacionándolo un poco, ciencia y de cara a bioética el futuro, las terapias de conversión de la homosexualidad. O un tema que hay ahora, Irune ha tratado el tema de la gestación subrogada, y no sé si ha insistido o ha mencionado un argumento que utilizan sobre todo los conservadores, es los daños al niño. No es lo mismo que tu madre, la que te ha gestado, sea la que luego te cuida y la que se hace cargo de ti,
que sea otra persona distinta. Entonces hay una doctora que es de la Universidad de Navarra, sospecho que es del Opus y ahora no me acuerdo su nombre, pero lo puedo buscar, que dice que hay un trauma horrible, como que tiene escritos como para advirtiendo a los padres de gestación subrogada, como que el niño en el vientre ya va detectando quién es su madre, a qué huele, cómo suena, y entonces en el momento de nacer espera a su madre, y que si en vez de su madre se encuentra una extraña, como que sufre un trauma espantoso. Yo digo, colega, esto es mentira. El niño tiene una cierta capacidad de detectar olores y sabores, la voz de la madre le llega muy atenuada, porque dentro de la placenta obviamente no oyes igual, y es perfectamente correcto que el niño busca apegarse a una madre, pero no tiene predefinido quién es esa madre. Es decir, es muy cierto que una de las barbaridades que se hacían antes era nada más nacer el niño, lo separaban de la madre. Como que lo limpiaban y se lo llevaban a otro lado. Quizá para que no se contagiara o para hacerle algunas pruebas, lo que sea. Hoy se sabe que, en parte por salud simplemente corporal y sobre todo por salud mental, lo primero que debes hacer es dejar que el niño pase un rato con la madre para que se forme ese apego, para que se forme esa relación, para que el niño identifique a la madre, los olores, el sabor, la piel, todo, incluso el sonido de la voz, y la madre pueda hacer lo mismo con su cría, aunque la madre lo tiene más fácil, porque es un adulto ya más desarrollado. Entonces, eso de que hay daños horribles a los niños por gestación subrogada, pues tomarlo con cuidado. Un tema relacionado con el cambio climático y con todo, esto ya es menos biótica, es energía nuclear. Se supone que tenemos mucha necesidad de energía, ¿no? Y cuanta más tengamos, mejor. ¿Pueden las renovables cumplir con todos los requisitos de necesidades energéticas, el viento y el sol? Hay mucha gente que piensa que no. Hay un escritor muy interesante, se llama Michael Schellenberger, que es ecologista, pero ecologista un poco de mercado, y sobre todo él es un defensor de la energía nuclear. Él dice que obviamente es la única que puede producir grandes cantidades de energía concentradas cuando se necesitan y que no emite dióxido de carbono. Entonces, que los ecologistas, en su oposición a la energía nuclear, igual que los ecologistas, ves, esto también otro tema a tratar, todos los alimentos modificados genéticamente, pues Greenpeace y todo esto se oponen, creen que es un riesgo horrible. Incluso hay gente como Nassim Taleb que tienen una especie de cruzada contra los alimentos modificados genéticamente porque dice que no han sido suficientemente testados, quizás sí en laboratorio, pero no en la naturaleza, y que un día podría haber una cola gorda, un evento de estos que parece improbable pero que sería catastrófico, y esos genes nuevos que hemos introducido, pues causar una hecatombe ahí biológica. Un consejo general que os doy a la hora de tratar ciencia: sospechad o sed escéptico frente a informes científicos que han sido patrocinados por empresas o que han sido patrocinados por ONGs, pues porque quizá han contratado a quien saben lo que va a decir y va a ir para allá. Entonces siempre leed a los críticos. Y sobre todo, os digo siempre lo mismo, no os fijéis solo en lo que la gente dice, sino fijaos en lo que no dicen. Fijaos en lo que ocultan. Muchos informes científicos, por ejemplo, de algunos medicamentos, te muestran el estudio en el que el medicamento ha funcionado, pero no te muestran los 10 o los 20 estudios en los que el medicamento no ha funcionado. Entonces, uno de los requisitos actuales en ciencia es lo que se llama preregistro. Es decir, voy a mostrar todo. Esto es lo que voy a hacer, lo voy a hacer con estos datos, con estos sujetos o con lo que sea, en estas fechas, y voy a ofrecer todos los datos. No voy a ofrecer solo los datos que a mí me gusten. Hay una cosa que se llama p-hacking, probabilidad hacking, manipular, manejar, y es que tú tienes que conseguir que tus datos muestren que hay una relación estadística mejor que el azar, más allá de un, no me acuerdo, 95, 99% de probabilidad de que sea el azar. Pero si realizas suficientes experimentos, uno saldrá bien. Muestras el que ha salido bien y no muestras todos los que han salido mal, y parece que hay ahí una relación que en realidad no existe, que en realidad es fruto del azar. También podemos hablar eso de los derechos de los animales. ¿Van a tener más importancia en el futuro? No, parece que sí. En psicología moral se habla de lo que se llama extensión del círculo moral. Quiere decir que tú no tratas moralmente igual a todo el mundo. Los mandamientos que hay en la Biblia conviene entender que son mandamientos para el pueblo que tiene la Biblia como texto que sirve para regularlos.
Cuando dice no mates al prójimo, es no mates al prójimo al de tu tribu. Al de la otra tribu, sí, mátalo y secuestra a sus mujeres o a sus hijos, los esclavizas, lo que sea. Entonces, históricamente, esto lo podéis ver en el libro de Pinker, por ejemplo, de Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que el círculo moral, y no solo en ese libro, en muchos más, que el círculo moral se ha ido ampliando. Y entonces, por eso se habla, la idea ética total, kantiana, es de tratar igual a todo el mundo, que las normas éticas sean universales. Pues podríamos decir que nos hemos pasado no de frenada, sino de tal, y ya estamos no solo tratándonos igual a todos los seres humanos, sino que queremos extender principios éticos a todos los animales. Y esto probablemente vaya más allá en el siglo XXI, de aquí de cara al futuro. Irune es activista de esto. Irune dice que sí, que los animales que tienen derechos y tal. Yo soy más crítico en este sentido, pero lo podemos discutir, ¿eh? Irune en la charla de antes ha comentado algo que me parece muy importante. Pensad que siempre que hay alguien que diga que algo está mal, o que os mencione unas palabras claves como dignidad, derechos humanos y naturaleza humana, está haciendo trampa. Lo que realmente pasa, pero no lo quiere reconocer, es que algo le da asco. Y como le da asco, tiene una reacción emocional en contra, y luego intenta racionalizarlo. Y la racionalización consiste en borrar todas las huellas de que no parezca de que es una preferencia subjetiva tuya y hacer parecer que es un hecho objetivo. Digo, fijaos en el lenguaje cuando la gente dice, esto es indigno. Yo le digo, lo que tú quieres decir es que no te gusta a ti. Esto es inaceptable. Lo que quiere decir es que tú no puedes aceptarlo. Luego tienes un problema de falta de tolerancia, ¿eh? Y así casi todas las cosas. Entonces, la palabra dignidad. Yo les reto, ¿pero qué significa dignidad? ¿Qué quieres decir con dignidad? Y esto es indigno. Salario indigno, que dice que es un salario bajo o que no te gusta. ¿Pero qué es eso como indigno? La gestación subrogada, la clonación humana va contra la dignidad de las personas, ¿no? ¿Por qué dicen? Porque los seres humanos somos únicos e irrepetibles, luego, y eso es lo que genera que tengamos derechos y que seamos especiales. Luego, si yo me clono, pues ya somos dos, entonces, ¿qué pasa? ¿Mi dignidad se reparte al 50% entre yo y mi clon? Yo a la gente que dice esto digo, pero no habéis pensado esto bien, ¿verdad? Porque los gemelos, ¿qué pasa? Los gemelos univitelinos que son genéticamente idénticos, ¿qué pasa? ¿Que tienen la mitad de dignidad? ¿Los trillizos tienen un tercio de dignidad? ¿Sectillizos, octillizos que ha llegado a ver tienen menos dignidad? No, la dignidad o los derechos los tienes por ser humano y porque estamos de acuerdo en que constituimos una comunidad moral de sujetos éticos, ¿eh? Pero no por aquello de ser único, sino la gente que fuera más diferente de los demás como que tendría más derechos, y los que sean más normales, más clase media, más mainstream, como que tienen menos derechos porque te pareces más a los demás. No. Ha mencionado un poco antes el tema de la fecundación in vitro. Sirve para ver cómo reaccionaron los conservadores en los años, no me acuerdo si fue en los 70 o en los 80, cuando empezó la tecnología, se oponían a ello. Decían que eso era como herramienta del diablo, ¿no? ¡Guau! Eso era un escándalo. Y hoy día ya se acepta, hoy día ya es normal. El problema que pueden tener es que hay variantes de la fecundación in vitro en la que se produce un exceso de embriones. En vez de producir un solo cigoto, se producen varios. Se analizan quizá y se selecciona solo uno y los demás o se abandonan o se congelan, y entonces ahí entramos en el debate de si eso es aborto o no, ¿eh? Pero es posible, perfectamente posible, hacer fecundación in vitro con un solo cigoto y un solo embrión. El tema de la ingeniería genética la he mencionado para aplicarla a animales. Por ejemplo, hay un caso que es clarísimo. Hay un tipo de arroz, no sé cómo se llama, golden rice, arroz de oro, que es un arroz tratado genéticamente, que produce una vitamina, no me acuerdo cuál es, si es vitamina D o vitamina E, que en los sitios donde hay pobreza es esencial, pues para que la gente tenga un desarrollo normal, no me acuerdo si es incluso para que no se queden ciegos. Y entonces los ecologistas se siguen oponiendo a cosas así, pues porque son resultado son alimentos modificados genéticamente. Entonces ahí el movimiento ecologista es profundamente anticientífico y causa unos daños brutales. Pero esto lo podemos seguir investigando, a ver qué más cambios podemos aceptar y qué pasa cuando eso lo apliquemos a los seres humanos. Hay un movimiento que se llama el transhumanismo, y es aplicar todo tipo de técnicas novedosas de inteligencia artificial, de computación, de bioingeniería a los seres humanos para hacernos mejores, más capaces, diferentes. Hay gente que llega a decir,
habría una nueva casta o una nueva clase de individuos modificados genéticamente o con algún tipo de mejora, con algún tipo de implante. Podías llegar a ser una especie de cyborg y luego estaría como la masa, que sería, no sé, ¿eh? Entonces os imagináis las típicas películas distópicas de unos cuantos avanzados, una élite, una oligarquía, una especie de nobleza y todos los demás por debajo. Hay el miedo a eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sexo, hablemos de sexo, que antes hemos hablado de prostitución, mucha teoría de sexo y poca práctica, ¿no? Pues, sigamos hablando pero sin nada. ¿Qué va a pasar ahora con el sexo virtual? Y los deepfakes. ¿Sabéis lo que es un deepfake? Que es, ya hay herramientas de inteligencia artificial o simplemente de manipulación de imágenes que pones la cara de uno de vosotros, la una de vosotros, la mía, la que sea, y consigues un actor porno pues con la cara de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos ahí, decimos que ahí, pues sí, la gente sea libre para hacer esas cosas o no? Igual, hay una pregunta que muchos filósofos y científicos han hecho y es, si la vida es un fenómeno natural y el universo es tan grande, ¿dónde está todo el mundo? Es decir, ¿dónde están todas las demás civilizaciones extraterrestres? No entro ya en los ufólogos de, sí, están aquí, pero es que los estados las están ocultando y en realidad nos gobiernan los reptilianos y esas cosas. No. Científicamente, ¿por qué no detectamos señales de radio inteligentes de gente que está intentando comunicarse, igual que nosotros accidentalmente o intencionalmente estamos emitiendo señales al espacio? Pues hay una teoría que dicen, es que hay una especie de filtros de la civilización, que la civilización se autodestruye por guerras nucleares o catástrofes de cualquier tipo, o se quedan en casa jugando videojuegos y sexo virtual, practicando sexo virtual. Dices, si al final esto va a ser como el Matrix, y en Matrix tú eres feliz, ¿para qué vas a vivir en el mundo real? ¿Para qué vas a explorar el espacio y colonizar planetas y la galaxia si está todo muy lejos y es muy arriesgado y cansa mucho? Te quedas en casa jugando con tus colegas o viendo porno o lo que sea, y entonces las civilizaciones como que implosionan porque buscan ese placer hedónico sin tener, digamos, los resultados en el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la extensión de la vida? De momento, la vida media de las personas va aumentando, no ya solo porque estamos eliminando o reduciendo mucho la mortalidad infantil, sino porque realmente podemos prolongar la vida de gente mayor, porque resolvemos enfermedades. ¿Qué pasa si eventualmente, lo que dice José Luis Cordeiro y otra gente, nos hacemos inmortales, no ante cualquier cosa, pero al menos somos capaces de ir resolviendo las enfermedades y tal? ¿Qué pasa con las pensiones? La gente sigue empezando, deja de trabajar a los 65 y sigue cobrando una pensión hasta los 527 en las que se muere accidentalmente. Eso financieramente no va a funcionar. Luego habrá que replantear qué va a pasar con las relaciones sociales y familiares en un mundo en el que la natalidad baja, porque sobre todo el problema de la natalidad es culpa, entre comillas, de las mujeres, en el sentido de que son ellas las que deciden si quieren tener hijos o no, porque son ellas las que cargan con ellos. Y en el mundo moderno lo que pasa es que como la mujer tiene más opciones profesionales y culturales y tener hijos es una carga bastante onerosa, también puede ser muy placentero y darte mucha ilusión, pero las mujeres deciden tener menos hijos. Entonces, ¿qué va a pasar en sociedades en las que cada vez haya menos niños y cada vez más gente pues adulta, mayor y de 100 años, 100 y pico años, muchos? Eso es simplemente para pensárselo, planteárselo. Hay gente que dice, uy, entonces eso va a acabar con la creatividad humana, porque la gente suele ser creativa cuando se está ganando los primeros años de carrera profesional y formándose un estatus. Eso es verdad, los científicos, casi todos los que son brillantes, es al principio, cuando están empezando, luego se emperran en una idea, se quedan con ella y 100%, 100%, 100% y esas cosas, ¿no? Y eso no solo pasa en economía, también pasa en física, pasa en biología, pasa en muchos sitios. Otro tema, hemos tratado el tema de la gestación subrogada, yo os planteo el tema de la eutanasia. Para mí este tema está chupado. Si una persona quiere morirse por la razón que sea, no suele ser por un capricho, sino porque tiene algún sufrimiento brutal, porque enfermedad terminal o algún trauma psicológico que ya lleva años con él y no se cura, y pide ayuda a otro porque considera que no, simplemente porque no puede suicidarse porque está paralizado, por ejemplo, como Ramón Sampedro, o porque le parece indigno suicidarse, tirarse de un puente y prefiere pues que le des un medicamento al que no puede acceder por sí mismo,
pues ¿qué hacemos con él? Luego hay el tema de la eutanasia involuntaria, que no quiere decir que uno no quiera que se la apliquen, sino que no puede expresar si quiere o no. Estás en coma o estás en una circunstancia, Alzheimer, por ejemplo, en el que ya no eres, digamos, la misma persona de antes, sino que toda tu memoria se ha borrado y ahora eres otra persona. Pues esto es problemático, pero para eso está el tema de los testamentos vitales, o sea, las declaraciones previas de intenciones de, oye, si yo me encuentro en esta situación, me desconectáis, o por favor me inyectáis algo para que pueda fallecer, porque prefiero fallecer a vivir en esas circunstancias. Drogas. Hoy tenemos las drogas de siempre, las clásicas, heroína, cocaína, cannabis, anfetaminas, LSD, pero la ingeniería química va produciendo cada vez más drogas. Entonces, de cara al futuro, pues se pueden descubrir más drogas, ¿y qué hacemos con ellas? ¿Las legalizamos todas o no? ¿Son cosa de consumo individual y los demás no pintan nada? Y ya mencioné antes eso, relacionado con las drogas, pero no solo, mejoras de capacidades. ¿Qué pasa si hay drogas que mejoran tu memoria o mejoran tu capacidad empática? Por ejemplo, el éxtasis es una droga que me parece curioso que esté prohibida, porque aunque hay gente que se la toma como para decir voy a ligar y tener más sexo, el éxtasis en realidad provoca disfunción eréctil. Lo que pasa es que te hace muy empático y muy simpático. O sea, si tomas éxtasis, todos los demás son tus amigos y les quieres mucho y tal. O sea, el éxtasis sería como la droga social por excelencia, que todos los socialistas deberían estar. Venga, llénense ustedes de éxtasis y ámense los unos a los otros y sean muy buenos. Entonces, como hemos hecho antes, tenemos ahora media hora para discutir y tal. Si queréis, acabamos con lo que estábamos antes y luego ya todos estos temas. Venga. Vale. Has mencionado lo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos viendo ahora con los derechos de los animales y tal, es decir, que no necesariamente definimos como sujeto de derecho lo que es humano, ¿cómo crees o en qué medida crees que cuando evolucione la inteligencia artificial podemos tener problemáticas de que esto sea un sujeto ético y que haya que otorgarle unos derechos? ¿Y tú cómo lo resolverías? O que, no sé si pedirte una solución es razonable, pero bueno, ¿qué piensas al respecto? Primero, para esto es importante superar el especismo. El especismo es la visión tradicional de que los sujetos éticos o las personas que tienen dignidad, las personas que tienen derecho, que merecen protección y al mismo tiempo tienen obligaciones, solo son las pertenecientes a la especie humana y todas las pertenecientes a la especie humana. Es decir, todas. Y desde el momento en que hay una sola célula, aunque eso no tenga sistema nervioso, aunque no tenga inteligencia, aunque no tenga voluntad, aunque no tenga preferencias, ya está, ya es persona, simplemente pues humano. Yo creo que esta visión es equivocada porque la ética, como es un proceso argumentativo, requiere que las entidades a las que se aplica tengan esa capacidad de argumentar y además tengan capacidad de sentir, porque precisamente la ética surge para reducir conflictos y para producir un poco de armonía. Entonces, varios candidatos posibles a nuevos sujetos éticos son ciertos animales suficientemente inteligentes como gorilas o chimpancés o bonobos o delfines a los que hayas enseñado a socializar, que detectes que puedes comunicarte con ellos y entonces ya tengan un mínimo, no voy a decir que tengan el mismo que nosotros, pero ya van teniendo algo parecido, una moral y una capacidad de comunicarse y una capacidad de razonar y decir esto no lo quiero, esto sí. Incluso quizá espontáneamente alguna especie nueva desarrolle inteligencia, pero eso ya llevaría cientos de miles de años, quizá millones. Otras son los extraterrestres que vengan de visita y si vienen de visita no les van a decir ustedes como no son humanos no tienen derechos, ¿no? Igual ellos nos tratan al revés a nosotros. Ustedes como no son marcianos o del planeta Zorg, pues no tienen derechos. Y venimos aquí a esclavizarlos o a comérnoslos. Y nosotros les entendemos, porque nosotros hicimos lo mismo antes con los esclavos o con otros. Y luego ¿qué pasa si las inteligencias artificiales se vuelven lo suficientemente inteligentes y sensibles? Ahí el debate será si van a ser lo suficientemente sensibles, si es posible programar sentiencia o si no programar que emerja evolutivamente mediante aprendizaje automático. Yo digo, para que exista sentiencia tienes que ser, si no un ser vivo,
un ser que tenga problemas de escasez y de posibilidad de conflictos. Necesitas preocuparte por tu propio bienestar, por de dónde vas a conseguir el alimento, por que no te cacen, que no te dañen, que no te maten. Entonces, no creo que sea imposible, pero es un tema al que hay que estar abierto, es decir, igual nunca se lo podemos programar a una máquina, salvo que se transforme en una máquina que cada vez se parezca más a un auténtico ser vivo, una máquina autopoyética en el sentido de que se autogenere, se autorrepare, esté preocupándose de dónde están sus partes, dónde conseguir energía. Y hay que estar abiertos a eso, claro. Aunque el debate actual no va por ahí, sino decir, las inteligencias artificiales van a ser medios que pueden ser destructivos, y entonces a ver cómo las regulamos para evitar estas catástrofes. Yo cuando leo las declaraciones de todo lo que hacen de cómo regular la inteligencia artificial, digo, madre mía, son declaraciones de buenas intenciones y poca inteligencia en el sentido de que los gobiernos garanticen que esto nunca va a hacer daño, que dicen que los sistemas siempre puedan explicar por qué hacen lo que hacen para que un humano pueda supervisarlo y hacer un override, decidir. Y digo, pero ¿a vosotros os han enseñado inteligencia artificial? ¿Vosotros sabéis que una red neuronal no puede hacer eso? Porque es inteligencia, lo se llama subsimbólica, y no hay un lenguaje detrás en el que puedas repasar, mira, ha hecho este cálculo y luego ha utilizado esta regla y este razonamiento, sino que el conocimiento está en toda la red, como alguno pasa en el cerebro, y no te puede explicar. AlphaGo no te puede explicar qué es lo que está haciendo, simplemente lo hace, pero no tiene una capacidad lingüística ni autoconsciente para entenderse a sí mismo. Luego, ese es un debate interesantísimo en el que a mí me gustaría ver que más gente trabaja y va leyendo sobre eso. Incluso hablan ya de más a nivel económico, ¿no? De cómo con la inteligencia artificial hay ciertos teóricos que piensan que va a incrementar las posibilidades monopolísticas de muchas empresas, como Google y tal, y por tanto quieren regularlo. Es una de las tesis también que se mantienen. Sí, ahí entraríamos en la teoría del monopolio, y si realmente una vez un monopolio formado se mantiene o alguien puede cargarse, ¿no? Estas empresas están constantemente comprando a otras empresas porque las ven como amenazas o porque ya son tan grandes que no tienen ellos tanta capacidad de hacer investigación innovadora y dejan que las hagan otros más pequeños, y ellos evalúan entre las múltiples que hay las que creen que son más interesantes. Sí, eso hay que seguir trabajándolo. Puedo deciros una cosa, ha ganado España, estamos en la final, ha ganado España-Australia, son chutes, si sois australianos lo siento, si sois anti-españoles. Venga, en la prórroga, además claro, 95-88, venga, continuamos perdiendo todo el partido, venga. Yo le quería preguntar antes sobre, como ha dicho lo del lado trans y eso, yo le quería preguntar sobre qué piensa sobre el lenguaje inclusivo y todo eso. Y también lo de la sexualidad estas de autopercibirse, género no binario, gender fluid. ¿Y qué piensas sobre eso? Porque en mi clase hay uno que dice que es género no binario, pero unos días viene con barba, otros días viene maquillado. Y luego sobre el transhumanismo, que yo fui a una charla de transhumanismo de una asignatura que nos dijeron que fuéramos ahí, que teníamos que ir. Que teníamos que ir de transhumanismo, sí. Y ahí el debate había como que si el transhumanismo, que era como inevitable, pero el debate era si tenía que llevarlo el Estado o el mercado. ¿Cuál fue tu primera pregunta? Porque se me ha ido cuando has dicho lo segundo, lo del género. Lo primero era sexualidad. El lenguaje inclusivo, vale. Igual te lo tengo que volver a preguntar ahora, contestar tres a la vez. Lenguaje inclusivo, de nuevo, este problema lo tuvo Jordan Peterson, que si no lo conocéis, pues es un pensador muy interesante, que tiene muchas cosas liberales, aunque en otras tira un poco a conservador. Como que le querían obligar a que él tenía que usar el lenguaje inclusivo para integrar a los transexuales o a los de género binario flexible, y en vez de llamarles he or she, él o ella, les tendría que llamar pues she o la palabra que escojan. De nuevo, aquí hay un problema. Yo, por una parte, si me lo piden de buenas y no me coaccionan, pues yo digo, haré lo posible, pero perdona si alguna vez se me olvida, porque para mí el mundo casi todo el mundo es él o ella, y salvo que de repente tengas mucho pelo largo por atrás y resulta que eres un tío y te confundo y entonces te pediré disculpas sin ninguna vez, pues la mayor parte de las veces usas solo esas dos categorías y te puede costar utilizar la tercera simplemente por acordarte, pero
si quieres hacer un esfuerzo, vale. El problema es que detrás de eso hay muchísimo victimismo. Hay lo que se llama ahora estudios de agravios o la cultura de los agravios, de que todo el mundo exige algo para poder declararse una víctima, o se declara una víctima y exige algo. Entonces hay que decirles, mira, yo no te he hecho nada, yo trataré de relacionarme contigo con respeto, pero no vengas diciéndome que soy un agresor, que soy un opresor, simplemente porque soy blanco, hombre y capitalista y occidental. Chicos, esa es una de las, no sé, de las tonterías del mundo moderno, ¿no? Todo eso, todos los demás son víctimas. El agresor soy yo y vosotros los blancos y todos los demás, pues víctimas. Lo otro, lo del género no binario, ya lo he contado esta mañana. Es perfectamente posible que hay gente que no se sienta cómodo en una clasificación que sea binaria. Pero ahí también yo distinguiría grados. Hay gente que probablemente, y estoy seguro de que de McCloskey es eso, hay gente que lo tiene clarísimo y que no lo hace por moda o que no lo hace por una influencia cultural, porque ha sido capaz de aguantar toda su vida y te cuenta cómo sufría sin decírselo a nadie y al final ya ha decidido cambiar. Mientras que también puede haber algo de moda, de decir, bueno, el mundo progre va por ahí y entonces ya exiges a todo el mundo que te trate de una determinada manera. Y lo último era, perdona... El transhumanismo, que si lo tiene que llevar... Porque yo he hablado con los socialistas sí, que dicen que no se oponen al transhumanismo siempre y cuando lo lleve el Estado para que no se ponga la casta esa. Pero yo creo que sería más eficiente que lo lleve el mercado, porque tarde o temprano llegaría a la sociedad civil más barato, si no va a pasar como el Estado, como sanidad y educación. ¿Qué piensa usted de eso? Esto es como si cuando los primeros humanos empezaron a hablar, los que no hablaran, como que se opusieran, obviamente no hablando, pero no habléis porque eso os va a dar una ventaja de comunicaros. O igual, cuando se inventa la escritura, no podéis escribir porque sois unos pocos, unos privilegiados, entonces les dices, coño, aprende tú a escribir. Las transformaciones del transhumanismo inicialmente serán caras. Probablemente si quieres mantener tu vida más o menos indefinida, necesitarás buenos médicos, buenos tratamientos que inicialmente serán caros. Pero tú lo has dicho muy bien, el mercado no suele ser dominado por empresas que solo sirven a unos pocos a precios muy altos, sino que se trata de ampliar el mercado para poder servir a más. ¿Que eso inicialmente va a generar desigualdades? Pues claro, pero que la manera de, no sé si de decir reducirlas o de que no causen problemas, es que luego eso pueda estar a disposición de todo el mundo. Y el que no quiera, no le interese por cuestiones personales de yo prefiero morirme o yo prefiero no usar estas drogas o estos implantes, pues que no las use y ya está, pero que no le diga a los demás, es que entonces es injusto que vosotros tenéis más capacidades y esas cosas. Hola, buenos días. Le agradezco su tiempo y su charla por mero respeto y creo que hay un par de cosas que se le tienen que transmitir. Para empezar, me ha cansado ya su tono beligerante y sus reiteradas faltas a la gente que defiende el 100%, especialmente, pues bueno, yo no tengo miedo a nombrar, a diferencia de usted, yo creo, a Huerta de Soto, a Bastos, a otros intelectuales. Para empezar, ha dicho que ellos han sido científicos brillantes al principio. Bueno, no, perdona, el otro día dijo que no eran brillantes. Hoy ha dicho que han sido al principio y que luego se ha empecinado con una idea. Bueno, por lo menos ellos han sido brillantes al principio. Por otra parte, dice, yo creo que son personas a las que no les hace falta hablar mal de otros para quedar ellos bien. Hay una máxima que yo le recomiendo que dice así, quien necesita hablar mal de alguien para parecer mejor está hablando mal de sí mismo. Y bueno, con el debido respeto, siento el tono quizá un poco más beligerante, creo que he sido respetuoso con usted y si no ha sido así ya me disculpo de primeras. Y bueno, ya si quiere nombrar a alguien, si quiere meterse con alguien, si quiere llamarnos sectas, si quiere proclamar que no tenemos formación financiera, que no sabemos lo suficiente sobre contabilidad, pues dé nombres. Yo creo que puede estar interesante que dé nombres, que se atreva a dar nombres. Gracias. Si el problema es dar nombres, yo no tengo ningún problema en nombrar a Rothbard y a Jesús Huerta de Soto. Pero es que no solo tengo ningún problema, esto lo he escrito. Igual no has leído los artículos que yo he escrito, pero hubo uno en el que dije claramente, identifiqué la fuente principal de este problema es Murray Rothbard y en España Jesús Huerta de Soto. Y luego incluso menciono a Walter Block, menciono a Guido Hülsmann, menciono a Joe Salerno, menciono a Philippe Bagus, menciono a todos. Yo no tengo ningún problema en mencionar, pero no les menciono como un ataque personal, sino con un problema de identificación, de oye, ¿qué gente defiende esto?
Y luego digo, ¿y por qué están equivocados? Es decir, no es un ataque ad hominem de te ataco y solo por tu nombre y bueno, estás equivocado por esto y por esto y por esto. Y luego, a mí hay algo que me fascina, que es la psicología. No solo la epistemología de poder demostrar que una idea es verdadera o falsa, o correcta o incorrecta, sino lo que te he dicho antes, el libro de Michael Shermer, ¿por qué la gente cree cosas raras? ¿Por qué la gente se autoengaña? ¿Por qué la gente ¿por qué la gente persiste en determinadas creencias y determinados errores, aunque se los hayas explicado? Porque a mí hace años esto me dejaba absolutamente perplejo. Yo años antes de conocer todas las teorías de psicología social, de teorías del autoengaño, teoría de señales honestas costosas o presiones de conformidad en grupos, pensaba ingenuamente, pero la verdad triunfará, porque la falsedad o el error no funcionan, ¿no? Y te das cuenta, uy, qué tonto he sido. Y yo me lo digo a mí mismo, qué tonto he sido que no conocía todas estas teorías y ahora entiendo el mundo. Entonces yo te digo, por ejemplo, yo a Bastos nunca le pondré, perdona que no le ponga entre los grandes intelectuales del 100%, es que Bastos no ha escrito nada fundamental del 100%, Bastos simplemente se limita a transmitir lo que ha leído de Rothbard y lo que ha metido de Huerta. A Bastos le tengo mucho respeto en filosofía política y con todo lo que ha leído, pero no en teoría monetaria, simplemente porque no es un gran teórico monetario. Esto te va a parecer más arrogante todavía, pero para que veas yo lo que digo, ¿no os parece raro que todos los alumnos más brillantes de Huerta, todos estamos de acuerdo? José Ignacio del Castillo, Luis Alfonso, no lo conocéis, pero es inspector del Banco de España, Gabriel Calzada, Juan Ramón Rayo, yo, todos los que le hemos explicado, llevamos 25 años intentando explicarle esto. Entonces yo llega un momento en que dices, ¿qué hay en la psicología de una persona para mantenerse R en un error? Entonces dices, reputación personal, testarudez, el coste para su reputación que tendría. Joder, todos los que le están siguiendo ahora fielmente, imagínate que de repente dice, me he equivocado, todos, ¿qué haríais? ¿Tirarle piedras, decir, nos has engañado, nos has traicionado? No es Michael Shermer, James Randi, que es un mago que se dedica a desmontar fraudes de pseudociencia, todos estos que hablan con los muertos y que te venden todo tipo de curas o que te dicen que pueden encontrar agua con un palito, tiene un proyecto de acogida a sacerdotes que pierden la fe y que se dan cuenta de que toda la historia que están vendiendo, pues que no es cierta. Y cuentan sus historias, generalmente tras anónimos o tras seudónimos, diciendo, el coste de capital social que yo tengo si de repente cambio de opinión y digo que ya no creo todo lo que he creído, es brutal. Luego, yo no puedo, o soy muy valiente para hacer esto y valoro mucho la verdad, la integridad, o me mantengo. Entonces, un libro que os puedo recomendar, que lo he recomendado en otras ocasiones, se llama El elefante en el cerebro, de Robin Hanson y Kevin Simler, que básicamente dice por qué la gente es hipócrita. Hipócrita de forma consciente o hipócrita de forma inconsciente. ¿Por qué la gente mantiene ciertas ideas, ciertas creencias? Y es por reputación, por imagen pública y por capital social. Y me parece muy bien que te expreses y que digas todo lo que quieras, y no me importa que seas... yo no te considero ofensivo ni agresivo. Yo sé que mi tono de voz es muy, muy directo y gente está más acostumbrada a que le digan las cosas como con más vaselina y dócilmente. Yo soy directo, ¿no? Le animo a que pase de los artículos a escribir un libro como el de Huerta digno de premio Nobel. ¿Digno de premio Nobel? No, lo siento, es que no lo es. Bueno, si quieres continuamos con el debate en torno a la charla. Sí, porque supongo que alguien querrá preguntar sobre el tema de la charla, ¿no? Preguntarle sobre que hay mucho debate sobre el aborto. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo considera usted que hay vida? Vamos a ver, un ser vivo, si no me habéis oído os lo digo y os lo tenéis que aprender de memoria, es un agente autónomo autopoético. Agapito, agente autónomo autopoético. Agente hace cosas, consume energía, es dinámico, no es un ladrillo. Autónomo, tiene un sistema de control y además tiene intereses. Y autopoético quiere decir que se autogenera, que se autoconstruye. La vida, vamos a ver, el espermatozoide está vivo y el óvulo está vivo.
Lo que pasa es que los animales tienen lo que se llama un ciclo de vida, una historia de vida, y hay unas células que producen, prácticamente ninguna célula de ningún ser vivo tiene una vida programada tan larga como la del propio ser vivo, sino que son reemplazadas constantemente, salvo las neuronas. Las neuronas se supone que sí están hechas para durar, precisamente porque deben, para que las conexiones se preserven. El espermatozoide está vivo, el óvulo está vivo. Cuando se juntan, la célula que surge, el cigoto, también está vivo. Luego, vida ha habido en cualquier momento, o sea, no es que empiece la vida, vida ha habido siempre. Lo que puedes decir es que aquí empieza una vida de un individuo nuevo. Sí, vida humana. Vida de un individuo humano nuevo. Entonces, el problema es, esto es una vida de un miembro de la especie humana con el genoma que corresponde a la especie humana. Pero si el abortista te dice, luego ya está, luego como no se puede agredir a ningún ser humano, el aborto es asesinato y el aborto tiene que estar prohibido. Digo, bueno, pero es que ser humano no es suficiente para tener derechos. Ni siquiera es necesario, por lo que acabamos de ver. Si hay animales suficientemente inteligentes, o hay extraterrestres, o hay inteligencias artificiales suficientemente sensibles y suficientemente inteligentes, luego no se corresponde con seres humanos. Y entonces, si el requisito es tener un sistema nervioso que funciona, capaz de generar pensamientos, argumentaciones, sentimientos, emociones, valoraciones, eso no lo va a tener hay gente que dice que a los 3 meses es cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso y a tener ya una sensibilidad más desarrollada y una posibilidad muy pequeña de ser consciente. La conciencia es algo que va emergiendo gradualmente. Y entonces el debate es, ¿dónde pones el límite? Es que no hay ningún límite exacto, es algo gradual que va sucediendo. Sí, como ya salió el tema, pues simplemente era comentar, por lo menos, porque creo que mi opinión, pues no sé, puede aportar algo en el tema del aborto. Yo creo que, como bien, la clave está en determinar, pues, cuándo se considera persona o cuándo no se considera persona. Yo, sin entrar en las consideraciones que ha dicho Paco, de un poco más profundas, de ya entrar en otros planteamientos que ahora mismo no tenemos, como el de si hay un humano superior o se le puede considerar a los animales, simplemente refiriéndome más o menos a las estructuras jurídicas que tenemos ahora mismo, el razonamiento jurídico que ahora mismo tenemos, pues más que por el lado biológico, creo yo, como somos seres sociales, pues acabamos adquiriendo la capacidad, bueno, el ser persona, que al final nos confiere unos determinados derechos individuales mínimos frente a otros, por la capacidad de argumentar, que como tú has comentado antes, o la razón, ¿no? Pero claro, actualmente ya de por sí, y si no me equivoco, los de derecho, que me corrijan por favor, empieza a considerarse el derecho a la vida, es decir, persona, a partir de que se desprende del seno materno, ¿no? Y si no son... Pero es que eso varía de país a país. Ya, pero digo... ¿El aborto está prohibido? ¿Otros donde está permitido hasta los 3 meses? Ya, pero lo que quiero decir es que ya de por sí ahora mismo se considera y está aceptado por todo el mundo, hasta por gente que es abortista, que a partir de ese momento, si matas si eliminas a ese bebé, eso es asesinato. Al menos el derecho positivo internacional coincide en que al menos hay un límite superior, que es el nacimiento. Claro, exactamente. Pero esto no ha sido siempre así. Ya. El padre de familia en Roma podía matar a su hijo. En Esparta nacía si tenías alguna tara o tal. Ya, pero eso ha ido como una especie de gradualmente acercándose a la línea de nacimiento. Pero claro, ahí el argumento de razón, ese ser no es racional. E incluso la figura de la patria potestad está ahí hasta que se supone más o menos que esa es la edad aproximada donde puede existir ya la persona al completo, ¿no? Con pura conciencia, con pura razón. El argumento aquí es, si no hay ningún tipo de diferencia a nivel de razón entre un bebé de 3 meses y el embrión, ¿por qué a uno se le puede matar y a otro no? Una razón es sensibilidad. Al bebé lo ves, al embrión no.
Entonces, pensad que los humanos a veces primero tienen una sensación o una emoción y luego tratan de racionalizarla. Si esto está muy estudiado en psicología moral. Si os leéis el libro de Jonathan Haidt, La mente de los justos, The Righteous Mind, lo estudia. Digo, la gente cree que está haciendo ética muy rigurosa cuando primero tiene una sensación o de asco o de aprobación, o de rechazo o al revés, de aceptación, y luego lo argumenta. Entonces hay ciertas cosas que te causan rechazo si las ves, pero si no las ves, no. Por ejemplo, los animalistas dicen que si viéramos cómo se trata a los cerdos, cómo viven o cómo son los mataderos, pues se nos revolverían las tripas y entonces buscaríamos argumentos para defender que los animales tienen derechos. ¿Qué hacen los antiabortistas? Intentan enseñarte o difundir vídeos donde se está pues destruyendo a un embrión, ¿no? Para que veas, mira lo horrible que es, pues para que te entre pues una mezcla de asco, pena, lo que sea, y no quieras hacerlo. Entonces, a un bebé que ya ha nacido es como más bestia decir, y nos lo vamos a cargar ahora. Pero claro, perdón, ya termino. Ahí el tema es sobre qué debemos fijar nuestras normas, sobre las emociones o sobre un concepto más de razón y de persona. Yo propongo una combinación de ambas cosas. Porque, pero a ver, es muy difícil porque la gente es emocional. Ya. Y la gente... Tiene ya su prejuicio hecho. A mí me preguntáis, ¿tú eres abortista o antiabortista? Y yo suelo decir, no sé, porque mi argumento está claro, pero eso no quiere decir que yo esté a favor del aborto en el sentido que me guste. Yo igual me dices, oye, tengo un dinero para una campaña para fomentar que las chicas o que la gente use anticonceptivos, o que si están embarazadas lo den en adopción, o de cara al futuro. ¿Qué pasará cuando podamos decir, oye, me he quedado embarazada? Vale, pues entonces le decimos a la persona, aguanta hasta el mes, no sé qué, que a partir de ese mes te trasplantamos el embrión para que no te moleste más a otra persona o a una máquina. Entonces cada vez va a ser más fácil al menos evitar el aborto. Luego, ciencia y aborto. Michael Shermer tiene algún artículo escrito sobre que si realmente hay buena educación sexual y acceso a anticonceptivos, los abortos caen en picado. Porque ya la gente no tiene embarazos no deseados. Entonces ahí los conservadores, que con buena voluntad quizá están diciendo, no, mejor que la gente no tenga nada de sexo, mejor la castidad. Y dices, ya, pero es que eso es un ideal, parece que se les ha olvidado en qué consiste ser adolescente, que tu cerebro solo dice follar. Con perdón. Se te disparan las hormonas y no os preocupéis que con la edad se pasa. Se va pasando. ¿No hay más? ¿Ya está? Bueno, no sé si hay una pregunta. Venga, lo que queráis. Lo que habías dicho antes de que el ser humano no es condición necesaria para tener derechos, ¿podrías desarrollar más ahí? ¿Por qué no vas a tener derechos si eres humano? Si yo te estoy diciendo que mi definición de sujeto ético es que tenga cierta capacidad de argumentar y que tenga cierta sensibilidad, no basta con pertenecer a la especie humana en el sentido de que un embrión biológicamente pertenece a la especie humana, en el sentido que tiene un genoma humano y que cuando madure se podrá reproducir con otros seres humanos, que eso es la definición de especie, pero aún no tiene esa capacidad de argumentar. Y por otra parte... Pero si eres un vegetal, si te has quedado vegetal... Tampoco es vida. Vamos a ver, no, vida tienes, pero sujeto de derechos, eres un sujeto de derechos especial, no es el mismo. Obviamente ese vegetal, esa persona en coma no puede firmar contratos, no puede comunicarse contigo. Y entonces, ¿qué se hace con esas? Pero no pueden matarlo. Pero si te da la familia el derecho, ¿no? Eso es que ya depende de la concepción ética de la que lo vea. Pero primero, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedes matarlo, pero puedes dejarlo morir. En el sentido de que un sujeto en coma o lo mantienes o se muere, obviamente. Entonces, ¿estás obligado a mantenerlo? Depende de ti. Sí, no, pero No, pero si depende de ti no es una obligación. Si depende de ti, es decir, yo lo decido, entonces ya no es obligación. A uno le parecerá moral, depende de cómo sea tu uso. Ah, vale, pero lo que estamos intentando es ir más allá del, bueno, lo que tú opines. Estamos intentando clavar algunos principios. Por ejemplo, yo no lo he hecho en esta charla, pero hay otra charla que doy en que os digo por qué el derecho de propiedad y el principio de no agresión, es decir, los equivalentes a la libertad, son las únicas normas que son universales, simétricas y funcionales. Y digo, y esto no es opinable, esto es, digamos, riguroso, lógico, no sé si decir incluso científico. Ahí entra el derecho natural. Sí, pero bien interpretado. Porque hay defensores del derecho natural que lo hacen de otra manera. Yo lo hago de una manera como más sistemática, lógica, de análisis de alternativas y diciendo, tienes que ser un sujeto ético. Primero, el derecho natural no se aplica. Primero tienes que definir qué es un sujeto ético.
El problema es que si dices derecho natural y el embrión también, dices, pero es que no, yo empecé diciendo que tienes que ser un sujeto ético y el embrión no lo es. No lo es según el criterio que yo mismo he puesto. Si pones otro criterio, el problema es que eso te va a afectar a todo y te lo va a cambiar todo. Estos son dilemas que no se van a resolver... No me gustaría cortar, pero... Que sí. Yo vino de Canarias para esta conferencia y bueno... Venga, muchas gracias.